Mucho antes de que los parques temáticos, los castillos y los mundos animados se convirtieran en parte de la vida cotidiana, Walt Disney vivía en una casa que parecía sacada de un cuento de hadas. Enclavada tranquilamente en las colinas de Los Ángeles, esta casa no era ruidosa ni llamativa, no gritaba fama ni poder. En cambio, susurraba imaginación. Esta era la mansión de cuento de hadas de Walt Disney, un lugar donde la creatividad descansaba después de largos días en el estudio. Era una casa construida no solo con madera y piedra, sino con sueños, paciencia y narración entretejidos en cada rincón. Para Walt Disney, esta mansión nunca estuvo destinada a ser un símbolo de riqueza. Estaba destinada a sentirse cálida, reconfortante y mágica, al igual que las historias que compartía con el mundo. Esta casa reflejaba quién era realmente, un soñador que creía que la magia debía sentirse personal. La vida de Walt Disney a principios de la década de 1930. Walt Disney aún no era la leyenda mundial que conocemos hoy. Tuvo éxito, pero su futuro aún era incierto. La animación era arriesgada. Los largometrajes de animación nunca habían funcionado antes. Mucha gente creía que los dibujos animados solo servían para reírse un rato, no para contar historias serias. Pero Walt Disney creía lo contrario. Al mismo tiempo, Estados Unidos estaba en apuros. La Gran Depresión había sacudido al país. Los trabajos escaseaban. El dinero escaseaba. Incluso las personas exitosas vivían con cuidado, sin saber nunca qué les deparará el mañana. A pesar de este mundo incierto, Walt Disney soñaba a lo grande. Eligiendo el terreno en Los Feliz a principios de la década de 1930, Walt Disney compró un tranquilo terreno en Los Feliz, un barrio apacible cerca del Parque Griffith en Los Ángeles. Esta zona ofrecía colinas ondulantes, aire fresco y distancia del ruido de Hollywood. Para Walt, la ubicación era muy importante. Quería un lugar donde su familia pudiera sentirse segura, un lugar donde sus hijas pudieran crecer rodeadas de naturaleza, un lugar donde él pudiera pensar, imaginar y relajarse después de largas noches de trabajo creativo. Este terreno no fue elegido por casualidad. Desde las colinas se podían ver amplias vistas de Los Ángeles que se extendían hacia la ciudad y más allá. El entorno se sentía tranquilo, casi como un libro de cuentos, perfecto para un hombre cuya mente nunca dejaba de crear mundos, construyendo un hogar, no un monumento. Una vez que el terreno estuvo asegurado, Walt Disney se movió rápidamente para construir un hogar, pero su visión era muy clara. No quería una mansión fría, no quería un gran palacio destinado a impresionar a extraños. Quería un hogar familiar que se sintiera vivo. La construcción comenzó poco después, y para 1932, la mansión de cuento de hadas estaba completa. Desde el principio, Walt Disney imaginó la casa como un lugar donde la imaginación pudiera respirar. Cada pared, ventana y detalle necesitaba sentirse acogedor, no intimidante. Si esta historia te está cautivando, dale like y suscríbete, porque lo que descubrirás a continuación revela exactamente cómo esta casa mágica se convirtió en el escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia del entretenimiento. Pero antes de que esa magia pudiera florecer completamente, algo extraordinario tenía que suceder primero. Para darle vida a su visión, Walt Disney trabajó con el reconocido arquitecto Frank Crowhurst. Frank Crowhurst era conocido por su habilidad para combinar estilos europeos históricos con la comodidad moderna. Entendía cómo crear hogares que se sintieran grandiosos y personales al mismo tiempo. Juntos, Walt Disney y Frank Crowhurst diseñaron una casa que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que funcionaba perfectamente en la vida real. Este equilibrio fue clave. Un verdadero diseño de cuento de hadas. Un verdadero diseño de cuento de hadas. La mansión fue diseñada con un estilo arquitectónico de cuento de hadas, una tendencia popular en las décadas de 1920 y 1930. Este estilo se inspiró en gran medida en cuentos de hadas, cabañas medievales y antiguos pueblos europeos.
En lugar de líneas rectas y bordes afilados, la casa presentaba curvas suaves, techos inclinados, chimeneas decorativas, pequeñas torres y torretas. Nada en la casa se sentía rígido o aburrido. La estructura parecía alegre, casi como si hubiera crecido naturalmente de la tierra. Para los visitantes, se sentía como un lugar donde personajes mágicos podrían salir en cualquier momento. Una mezcla de estilos del viejo mundo. La mansión no siguió una sola tradición de diseño. En cambio, fusionó varios estilos clásicos en un espacio armonioso. La casa se inspiró en las casas de campo provinciales francesas, la arquitectura Tudor y el diseño neogótico. Cada estilo aportó su propia personalidad. Los elementos franceses aportaron elegancia. Los toques Tudor añadieron calidez. Los detalles góticos aportaron misterio y profundidad a la casa. Juntos, crearon una casa que parecía atemporal, ni antigua ni moderna, sino perfectamente equilibrada. Una casa construida durante la Gran Depresión. Uno de los datos más sorprendentes sobre la mansión de cuento de hadas de Walt Disney es cuándo se construyó. La construcción se llevó a cabo durante la Gran Depresión, una época en la que millones de estadounidenses estaban desempleados y con dificultades. Pero este momento difícil también creó una oportunidad inusual. Debido a la escasez de empleos, muchos artesanos altamente cualificados estaban ansiosos por trabajar. Carpinteros, artistas del vidrio, canteros y pintores encontraron empleo en la casa de Disney. Los materiales también eran más asequibles en esa época. Como resultado, la mansión se construyó rápidamente en tan solo unas 10 semanas. Una pequeña fortuna cuidadosamente invertida. El coste total de la construcción de la casa fue de alrededor de $50 en ese momento. Hoy, eso sería aproximadamente $1 millón después de ajustar por inflación. Esto puede sonar caro, pero para una casa de esta calidad y detalle era sorprendentemente razonable. En un momento dado, entre 50 y 100 trabajadores estaban involucrados en la construcción. Cada detalle importaba. Detalles hechos a mano por todas partes. A diferencia de muchas casas modernas construidas con velocidad y máquinas, la casa de Walt Disney fue hecha casi en su totalidad a mano. Los trabajadores tallaron vigas de madera a mano. Pintaron murales detallados en el techo. Instalaron vidrieras pieza por pieza. Moldearon piedra y ladrillo cuidadosamente. Una de las características más impresionantes fue la escalera circular en el vestíbulo. Esta escalera se convirtió en una pieza central de la casa, dando la bienvenida a los invitados con elegancia y fluidez. Las vidrieras no eran simples decoraciones. Cada pieza fue colocada cuidadosamente, permitiendo que la luz entrara a la casa en patrones coloridos y mágicos. Pero lo que sucedería dentro de estas paredes en los años siguientes superaría incluso la belleza de su construcción. Después de que la casa se terminó en 1932, Walt Disney se mudó con su esposa, Lillian Disney, y sus dos hijas, Diane y Sharon. Esta casa se convirtió en el santuario familiar durante 18 años. Dentro de estas paredes, la familia Disney reía, descansaba y vivía vidas normales, lejos del foco de atención. Para las niñas, era simplemente su hogar. Para Walt, era un lugar donde su imaginación podía recargarse. Mientras vivía en esta casa, Walt Disney entró en uno de los periodos más importantes de su carrera. Dentro de esta casa, trabajó en ideas que cambiarían el entretenimiento para siempre. Fue durante estos años que Walt Disney creó Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje animado. Otros éxitos tempranos del estudio dieron forma a la historia de la animación. Después de largos días en el estudio, regresó a casa a un espacio que reflejaba la misma magia que estaba creando en la pantalla. La casa no lo distraía, lo inspiraba. Desde afuera, la mansión parecía algo de la ilustración de un libro de cuentos. Las torretas y los techos a 2 aguas la hacían sentir como un pequeño castillo escondido en las colinas. No había nada en la casa que pareciera duro o frío. El diseño invitaba a la curiosidad. Se sentía amigable, casi viva. Esto no era accidental. Walt Disney creía que los entornos moldean las emociones. Quería que su hogar se sintiera esperanzador,
cálido e imaginativo. Y así fue. Entrar a la mansión de cuento de hadas de Walt Disney se sentía muy diferente a caminar en la mayoría de las casas de Hollywood de esa época. En lugar de pasillos de mármol frío o salas formales rígidas, el interior recibía a las personas con calidez, color y comodidad. Esta no era una casa diseñada para impresionar a extraños. Era una casa diseñada para sentirse habitada. Cada habitación contaba una historia. Cada rincón llevaba intención, y nada se sentía accidental. Cuando los invitados entraban a la mansión, eran inmediatamente recibidos por una sensación de asombro tranquilo. El vestíbulo no abrumaba a los visitantes con tamaño, pero sí capturaba la atención con detalles. La característica más llamativa era la escalera circular. A diferencia de las escaleras rectas que simplemente mueven a las personas hacia arriba, esta escalera fluía suavemente, guiando el ojo y el cuerpo en una curva suave. Se sentía elegante, casi teatral, pero nunca dramática. La escalera simbolizaba movimiento, imaginación y progreso. Para Walt Disney, el movimiento era vida, la animación misma era movimiento, y esta escalera reflejaba silenciosamente esa creencia. La luz entraba al vestíbulo a través de hermosas vidrieras artesanales. Estas ventanas no eran brillantes ni llamativas. En cambio, filtraban la luz del sol en colores suaves que cambiaban a lo largo del día. La luz de la mañana se sentía cálida y dorada. La luz de la tarde se sentía tranquila y pacífica. La luz de la noche se sentía suave y reflexiva. Cada panel de vidriera fue cuidadosamente diseñado e instalado a mano. Los colores fueron elegidos para complementar la madera y la piedra en lugar de abrumarlos. Este juego de luz ayudaba a que la casa se sintiera viva, cambiando el estado de ánimo con la hora del día, muy parecido a las escenas en una película. Una de las características más definitorias del interior de la mansión era su carpintería. A lo largo de la casa, las paredes, techos y puertas estaban revestidos con detalles de madera tallada. Estas no eran decoraciones hechas en fábrica. Artesanos expertos moldearon cada viga y panel a mano. La madera traía calidez a cada espacio. Los techos con vigas hacían que las habitaciones se sintieran arraigadas y acogedoras. Los paneles tallados añadían textura y profundidad. Los gabinetes empotrados mezclaban belleza con función. Esta artesanía le daba al hogar un encanto del viejo mundo, haciendo que se sintiera como si hubiera existido durante generaciones, aunque era de construcción reciente. Pero lo que realmente hacía especial a esta casa no era solo su arquitectura, era lo que sucedía dentro de ella cada día. En el centro de la mansión estaba la gran sala de estar. Un espacio diseñado para reuniones, conversación y noches tranquilas. El techo se elevaba alto, sostenido por vigas de madera expuestas que añadían fuerza y carácter. Grandes ventanas bordeaban las paredes, permitiendo que la luz del sol inundara la habitación. Desde estas ventanas, la familia podía mirar hacia el patio trasero e incluso ver partes del centro de Los Ángeles en la distancia. A pesar de su tamaño, la habitación se sentía acogedora, no formal. El punto focal de la sala de estar era una gran chimenea construida con piedra y detalles cuidadosos. Esta chimenea no era solo decorativa, estaba hecha para ser usada. En las noches frescas, la familia Disney se reunía alrededor del fuego. Walt Disney a menudo se sentaba en silencio pensando o esbozando ideas en su mente. Lillian creaba una sensación de calma y equilibrio, anclando a la familia. Para Diane y Sharon, la chimenea significaba calidez, seguridad y hogar. Una de las características más sorprendentes dentro de la mansión eran los techos. En lugar de superficies blancas simples, muchas habitaciones presentaban techos pintados o abovedados. Algunos tenían vigas dispuestas en patrones artísticos. Otros incluían diseños pintados sutiles que añadían personalidad sin distracción. Estos techos creaban una sensación de profundidad e imaginación. La gente a menudo no mira hacia arriba, pero en esta casa, mirar hacia arriba era parte de la experiencia. Los techos recordaban a los visitantes que la creatividad no pertenece solo a las paredes o pantallas. Pertenece a todas partes. A diferencia de muchas casas de Hollywood llenas de habitaciones que no se usaban, la mansión de Walt Disney fue diseñada para la vida diaria.
Las habitaciones fluían naturalmente una hacia la otra. No había separaciones marcadas entre los espacios de exhibición y los espacios privados. Todo se sentía conectado. Esta elección de diseño reflejaba la personalidad de Walt Disney. Él creía que la narración debía sentirse natural, no forzada. Su hogar seguía la misma filosofía. Un ala de la casa presentaba un hermoso comedor, diseñado para comidas familiares, así como para invitados. Grandes puertas francesas se abrían directamente al exterior, permitiendo que el aire fresco y las vistas del jardín entraran al espacio. Esta conexión entre el interior y el exterior hacía que las comidas se sintieran relajadas y pacíficas. Arriba, el techo estaba decorado con detalles pintados colocados entre vigas de madera entrelazadas. La obra de arte era sutil, nunca distractora, pero siempre presente. Las comidas aquí eran sobre conexión, no sobre ceremonia. Si esta historia te está inspirando, compártela con alguien que ame a Disney. Y suscríbete para descubrir cómo esta casa protegió algunos de los momentos más privados y creativos de la vida de Walt Disney, porque lo que sucedía en las habitaciones de arriba revelaría aún más sobre el hombre detrás de la magia. Por muy mágica que la mansión de cuento de hadas de Walt Disney se sintiera para los visitantes, sus espacios más significativos eran los privados. Estas eran las habitaciones donde la familia Disney vivía sus vidas cotidianas, lejos de cámaras, multitudes y expectativas. Detrás del exterior de cuento de hadas había un hogar profundamente personal moldeado alrededor de la rutina, la comodidad y la creatividad silenciosa. Para Walt Disney, la privacidad era esencial. Su trabajo demandaba imaginación constante, y la imaginación necesitaba calma. Esta casa le dio exactamente eso. El segundo piso de la mansión fue diseñado como un retiro del mundo exterior. A diferencia de los espacios abiertos y sociales de abajo, las habitaciones de arriba eran más íntimas, más suaves en tono, y destinadas solo para la familia. Aquí, los techos bajaban ligeramente, creando una sensación de cercanía. La luz entraba suavemente a través de ventanas colocadas para enmarcar árboles y cielo en lugar de calles o edificios. El objetivo era paz, no distracción. Esta separación entre el espacio público y privado reflejaba cómo Walt Disney vivía su vida. Le dio al mundo sus ideas, pero guardaba su vida interior cuidadosamente. El dormitorio principal, compartido por Walt Disney y Lillian Disney, no era extravagante. Era tranquilo, ordenado y cálido. La habitación reflejaba la influencia estable de Lillian en la familia. Mientras Walt era imaginativo e impulsado, Lillian traía equilibrio y estructura. El diseño evitaba la decoración excesiva, colores suaves, luz gentil y colocación cuidadosa de muebles creaban una atmósfera de descanso. Esta era una habitación destinada a la recuperación después de largos días, no a la exhibición. A pesar de su genio creativo, Walt Disney vivía según la rutina. Creía que la disciplina apoyaba la imaginación, no la limitaba. La distribución del hogar apoyaba esta creencia. La luz de la mañana llenaba los dormitorios temprano, fomentando horas naturales de despertar. Los pasillos fluían fácilmente, haciendo que el movimiento a través de la casa fuera suave y sin prisa. Nada se sentía apresurado o caótico. Esta estructura ayudaba a Walt Disney a regresar a su trabajo cada día enfocado y con la mente clara. Una de las habitaciones más fascinantes de la casa era el teatro privado de Walt Disney. Este no era un gran cine lleno de asientos de terciopelo y adornos dorados. Era práctico, personal y profundamente conectado a su trabajo. En esta habitación, Walt Disney veía material de película diario del estudio, revisaba escenas, estudiaba el movimiento de animación y reflexionaba sobre historias y progreso. A veces proyectaba películas terminadas antes de su estreno. Este espacio le permitía ver su trabajo lejos de la presión del estudio. Aquí, las películas no eran productos comerciales, eran historias. El teatro simbolizaba cuán estrechamente conectadas estaban su vida hogareña y su vida creativa. Lo que hacía verdaderamente especial a esta casa no era ninguna habitación individual, sino el ambiente en su conjunto. La mansión protegía la creatividad de Walt Disney,
rodeándolo de calma en lugar de caos. Las colinas bloqueaban el ruido de la ciudad. Los jardines suavizaban el aire. La arquitectura fomentaba la reflexión. Esta atmósfera permitía que las ideas se formaran naturalmente. Walt Disney no forzaba la imaginación. Le permitía espacio para crecer. Fuera de la casa principal había una pequeña cabaña de juegos donde Diane Disney y Sharon Disney pasaban incontables horas. Esta pequeña estructura fue construida solo para ellas, a escala de un mundo infantil. Aquí jugaban juegos, imaginaban aventuras y vivían historias propias. Para Walt Disney, esta cabaña representaba algo profundamente importante. Mostraba su creencia de que la imaginación infantil merecía respeto. Este pequeño edificio aún permanece en la propiedad hoy, sin cambios en espíritu, incluso mientras el mundo a su alrededor ha evolucionado. A pesar de su fama, Walt Disney quería que su vida hogareña se sintiera ordinaria. No quería que sus hijos crecieran dentro de un monumento al éxito. Quería que crecieran dentro de una familia. Este equilibrio es lo que hacía tan poderosa a la mansión de cuento de hadas. Contenía grandeza sin presumir. Apoyaba la creatividad sin exigir atención. En esta casa, Walt Disney no era una leyenda. Era un esposo, un padre y un narrador preparándose para el próximo sueño. Para finales de la década de 1940, la vida de Walt Disney había cambiado dramáticamente. Su estudio había crecido. Sus responsabilidades se habían multiplicado. Sus ambiciones se habían expandido más allá de las películas hacia ideas nuevas y no probadas. Al mismo tiempo, las necesidades de su familia estaban evolucionando. Lillian Disney quería más espacio para jardinería. Soñaba con tierra donde pudiera sumergirse verdaderamente en la naturaleza. Walt Disney, por otro lado, había desarrollado una nueva pasión: trenes en miniatura. Una de las pasiones menos conocidas de Walt Disney eran los ferrocarriles. Los trenes lo fascinaban. Los veía no solo como máquinas, sino como historias en movimiento. Quería construir un tren en miniatura montable en su patio trasero, completo con vías, túneles y paisajes. La propiedad de la mansión de cuento de hadas, por hermosa que fuera, simplemente no ofrecía suficiente espacio para este sueño. Este deseo no era infantil. Estaba profundamente conectado a su proceso creativo. Los trenes representaban movimiento, progreso y conexión. Temas que más tarde darían forma a Disneyland mismo. En 1950, la familia Disney tomó la decisión de dejar su amada mansión de cuento de hadas. Se mudaron a una propiedad mucho más grande en Holmby Hills. Este nuevo hogar proporcionaba más tierra, espacio para jardines, espacio para el ferrocarril del patio trasero. La mudanza no era sobre estatus, era sobre practicidad y visión futura. Suscríbete y activa la campanita para descubrir más historias fascinantes sobre los lugares secretos que moldearon a las leyendas que admiramos. Porque detrás de cada gran sueño, siempre hay un refugio silencioso, donde todo comenzó.